Paola, la reforma tributaria, la plata, ¿en qué se va? Sí, Juan Pablo, mire, la reforma tributaria y otras fuentes que el gobierno logra cruzar para entonces radicar ya ante el Congreso de la República, lo hicieron la semana pasada, este proyecto de adición presupuestal que básicamente es sumarle una plata adicional, obviamente, al presupuesto general de la Nación que se aprobó el año pasado para esta vigencia de 2023. Ahora le explico bien cómo en la práctica esto nos afecta a todos, o pues para que todos entendamos qué es lo que está haciendo el gobierno, de dónde va a sacar la plata, en qué se va a gastar los recursos de la reforma tributaria, y también con un invitado muy especial que nos acompaña hasta ahora, nos va a explicar un poco más por si ustedes tienen dudas de cómo es que el gobierno se gasta esta adición presupuestal. Bueno, según el proyecto que el gobierno, el Ministerio de Hacienda presenta ante el Congreso de la República, son 25 billones de pesos adicionales al presupuesto, lo que se quiere sumar a esta vigencia del año 2023, 25 billones de pesos. Veamos entonces la siguiente diapositiva para ver un poco entonces cómo queda el presupuesto general de este año 2023 en caso de que le aprueben, así como está la propuesta de esa adición. Para el presupuesto de funcionamiento queda aprobado el mismo rubro del año pasado, 253,4 billones de pesos, no tiene adición en este proyecto para un total de 253 billones en funcionamiento. Inversión, 74,2 billones de pesos es lo que se aprobó el año pasado para este 2023, y en este proyecto de adición presupuestal se le quiere sumar 12,2 billones de pesos a la inversión para que quede un total de 86,5 billones de pesos, y finalmente al pago de la deuda. Se habían aprobado 78 billones de pesos en el presupuesto del año pasado y queda entonces con una adición, o bueno, si se aprueba, esto es lo que se está proponiendo, de 1,5 billones para un total de 79,5 billones de pesos. Esto significa que el presupuesto que ya había sido aprobado en 2022 para este año pasaría a 414,2 billones de pesos, lo que significa un aumento de 2,1%. ¿Y por qué el gobierno tiene que hacer una adición presupuestal, Juan Pablo? Sencillo, porque este año van a ingresar unos recursos adicionales que son los que, ya lo decíamos, se van a recaudar por la reforma tributaria, y pues además también los gastos van a aumentar en algunos rubros específicos, y por eso es importante que todo el presupuesto que ya se había aprobado pues tenga una plática de más. Es como si usted, Juan Pablo, ya tenía definido todos sus ingresos de este año y todos sus gastos, pero entonces le entró una plata adicional porque se ganó algo o porque vendió alguno de sus bienes o algo, y entonces usted tiene que redistribuir ese presupuesto, sumarle esa plata y empezar a gastarla también. Palabras más, palabras menos, Paola. Es como si usted tuviera, digamos, garantizado un ingreso extra este año. Exacto. Entonces usted, que es muy juiciosa, y al Estado le toca ser muy juicioso, porque si no, ¿cómo más? Ser el más juicioso de todos. Sí, a menos que pongan con compras así locas, como aviones y demás, pero bueno. Y entonces usted, ¿qué hace? Pues usted dice, mire, me va a entrar esta plática extra, entonces la vamos a gastar de esta forma para ir además acorde con los programas de gobierno. Así es, sí señor Juan Pablo, y es que también pues el gobierno en enero de este año, incluso finalizando 2022, hizo muchos anuncios y muchas cosas que necesitan más plata, y pues que obviamente de aquí se van a tener que coger esos recursos, como por ejemplo usted se acuerda cuando hablamos con la ministra de Agricultura, Cecilia López, que ella nos dijo que la plata de la adición presupuestal o de la reforma tributaria se iba a ir en una gran parte para compra de tierras, por ejemplo, o el tema del subsidio del SOAT que anunció el ministro de Transporte también va a salir de aquí. Entonces, toda esa plata que ingresa además, pues también ya está comprometida, porque es que el gobierno anunció nuevos gastos, y por eso es importante tener en cuenta entonces cómo es que se lo van a gastar. Veamos entonces la siguiente imagen. Antes, pues ya lo decíamos, de dónde van a salir los recursos de la reforma tributaria, que son recursos del gobierno nacional, porque esta reforma pues está recaudando impuestos a nivel nacional, no territorial, y que aproximadamente son 23 billones de pesos, y también va a haber 2,2 billones de pesos de recursos propios y establecimientos especiales, que son la plata que van a poner los entes territoriales.
esta plata de aquí viene entonces de alcaldías, gobernaciones y demás. Ahora sí, ¿cómo se va a repartir? Esto es muy importante. Transferencias, es decir, subsidios, van a recibir, adicional a lo que ya estaba especificado en el presupuesto del año pasado, 5 billones de pesos. Para educación, específicamente para pagar las pensiones del magisterio, 4.5 billones de pesos. Bueno, y otros temas de educación para la paz que tiene establecido el gobierno. Salud, para pagar unos compromisos que tiene hoy el sistema de administración de los recursos de la salud, que es el ADRES, van a irse 3,5 billones de pesos. Para agricultura, que es lo que ya le estaba mencionando anteriormente, que es la compra de tierras, 3 billones de pesos. Y para minas y energía, esto es específicamente para los subsidios de energía y gas, 1,6 billones de pesos. Así lo distribuyó, digamos, inicialmente el gobierno nacional esta adición, pero hay otros sectores que también van a recibir una plata de esta adición. Veámoslos. Mire, vivienda, transporte, defensa, trabajo, ambiente, la rama judicial, información estadística, porque ¿Es que como el DANE? Sí, el DANE va a realizar este año, o por lo menos ese es el plan del gobierno, unas encuestas, unos nuevos censos a nivel nacional que van a tener pues una plata específica, y presidencia también. Y hay otros sectores que son los que menos van a recibir plata, que la estaban esperando, como por ejemplo ciencia y tecnología, o bueno, el Ministerio del Interior, el sector de comercio, el sector de ciencia y tecnología, que solo va a recibir 115.000 millones de pesos, igual que cultura, que la dejan también como en esos últimos lugares, 100.000 millones de pesos. Mire el de las TIC, que casualmente, 70.000 millones. Casualmente va a recibir 70.000 millones. Ve, tan bueno, ¿no? Adicionales. Sí, como que todavía hacen falta, ¿no? Y que nada que recuperan. Sí, pues no los van a recuperar, pero sí se los van a dar este año en esa adición. Y justicia, que recibe, o es el que, digamos, como quedó en la cola, y es 37.300 millones de pesos ese sector. Pero le decía entonces que para entender un poco más qué significa esta adición presupuestal y el gobierno, pues cómo va a hacer esas cuentas, cómo va a manejar ese cruce de cuentas, además con la plata que va a entregarle a Ecopetrol, pues está con nosotros un invitado muy especial, Julio Romero. Él es el economista senior de Corfi Colombiana, y pues hasta ahora lo saludamos para que nos explique un poco más sobre esta repartición de la plata. Julio, gracias por estar aquí en Sigue la W. Hola, Paola. Buenas tardes y un saludo a Juan Pablo también. ¿Ahí me están oyendo? Sí, señor, ahí lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Julio, le decía entonces que quisiéramos entender un poco más cómo es que es este movimiento de las cuentas del gobierno, y si desde el punto de vista de los economistas, ustedes que son los expertos, si ven viable lo que se va a hacer y el proyecto como lo están presentando para que sea aprobado por el Congreso. Muy importante, tú ya diste un contexto, digamos, muy completo. Yo voy a intentar aclarar algunas cosas. Lo primero es, a ver, el presupuesto que el gobierno nacional tenía para el 2023 había sido aprobado en octubre, antes de que se presentara y aprobara la reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Con la reforma tributaria y además una decisión que tomó el gobierno con los dividendos de Ecopetrol, el gobierno dispone de más recursos para financiar el programa de gasto del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya desde el año pasado nos habían dicho que a comienzos del 2023 iban a presentar una adición presupuestal. Eso tiene que surtir su trámite en el Congreso. Según la agenda legislativa, esto se estaría discutiendo desde marzo en las comisiones económicas tercera y cuarta, perdón. En resumen, para explicárselo a la gente, el gobierno tenía un presupuesto para el 2023 de 405 billones de pesos, con dos recursos adicionales, como son la reforma tributaria y unos dividendos extraordinarios que va a pedirle a Ecopetrol que distribuya. El gobierno ya va a tener un presupuesto más alto. En total son 414 billones de pesos, que también tú lo estás explicando, se van a destinar a programas de gasto para pues, personas vulnerables, hogares, madres cabeza de familia, subsidios para energía y gas, entre otros rubros, en línea con lo que también el gobierno presentó hace poco en su plan de desarrollo.
A ver, de pronto aquí me alargo un poco porque seguramente es algo que me vas a preguntar. ¿Cuánto es lo que aumenta debido a la reforma y cuánto debido a los dividendos de Ecopetrol? Aquí hay una movida importante. El viceministro el viernes cuando presentaba esta edición presupuestal lo explicaba que fue una movida contable, pero en la práctica hay que tener, digamos, esto claro. El presupuesto aprobado en 2022 para este año contemplaba 18 billones de pesos para pagarle al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o sea, a los subsidios a la gasolina y a la CPM que están implícitos por diferentes circunstancias. El gobierno había dicho, yo voy a sacar del presupuesto 18 billones de pesos para pagar eso. ¿Qué hizo ahora? Dijo, no, voy a pagar esos 18 billones de pesos haciendo un cruce de cuentas con Ecopetrol. Ecopetrol le va a pagar al gobierno este año más o menos 29 billones de pesos. ¿Se nos fue? Julio. Sí. Se cortó. No, se fue. Julio, ¿qué pasó? Julio. Nos No, dejó. no, no, ya Pero- volverá. Seguramente tuve algún inconveniente. Pero Ya mire está que es por muy regresar. importante lo que estaba explicando Julio, qué lástima que se interrumpiera así la comunicación, porque esto significa entonces que la adición no va a ser realmente de 25 billones de pesos, sino de solo 8 o un poco menos, porque lo que va a hacer el gobierno es pagarle a Ecopetrol y liberar entonces un poco lo que tiene que pagar mes a mes, que pues es lo que se está pagando a ese Fondo de Estabilización de Precios de la gasolina. O sea, es plata liberada, digámoslo así. No sé si lo entendimos bien, Julio. Entonces no son 25 billones realmente lo que se va a adicionar, sino un poco menos, casi 8 billones de pesos. Ok, sí, no sé en qué parte se cortó. ¿Ahí me están oyendo? Sí, adelante. Bueno, sí, les decía, de lo que está en el proyecto de adición presupuestal, efectivamente es pasar de 405 a 414, son un poco más de 8 billones de pesos, lo que aparentemente se está adicionando. El tema es que dentro de las composiciones del presupuesto se están sacando 18 billones que ya no se van a pagar al Fondo de Estabilización con presupuesto nacional, sino con un cruce de cuentas de dividendos de Ecopetrol a la nación. Entonces el gobierno recibiría 29 billones de pesos por dividendos de Ecopetrol, pero saldaría cuentas de lo que le debe por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y como el presupuesto general de la nación queda liberado en ese monto, va a poder dedicarlo a otros programas de gasto e inversión social, como los que estábamos viendo. Y entonces ahí la otra pregunta es, Julio, si eso definitivamente sí alcanza, porque estábamos viendo también cómo dentro del Plan Nacional de Desarrollo el gobierno tiene otras políticas que quiere aplicar, como por ejemplo lo de establecer la renta ciudadana, entregar más subsidios para las personas, obviamente mejor focalizados, pero con esta adición, ¿sí le va a alcanzar para tanta cosa? Pues según el proyecto de ley de adición presupuestal, ellos están contemplando que de los 25 billones que tú estabas hablando, esos 25 billones ya es el presupuesto sin tener en cuenta el Fondo de Estabilización de Precios, o sea, sin el FEPEC. El 22% se lo va a llevar una partida que se llama inclusión social. Dentro de inclusión social, aquí les leo, están transferencias monetarias condicionadas, reparación a víctimas, programas de atención a la primera infancia a cargo del ICBF, y dentro de otros rubros como educación, como agro, como minas, también se están contemplando subsidios, por ejemplo, programas de generación de la paz, digamos, lucha contra el hambre dentro de agro, algo que se llama lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria. En minas están los subsidios a precios, a las tarifas de estratos 1, 2 y 3 de energía y gas. Esto es lo que el gobierno está contemplando. No, yo por lo menos no he hecho la cuenta de a cuánto asciende en promedio cada uno de estos programas sociales, por ejemplo, por hogar. Habría que mirarlo en detalle, pero sí están aumentando de forma importante el gasto en subsidios, en programas sociales, como lo había anunciado el presidente y el gobierno, pues por lo que lo eligieron también, ¿no? Bueno, no, pues muchísimas gracias, Julio César Romero, economista, jefe de Corfi Colombiana.
y pues obviamente esto le falta aprobación en el Congreso Eso de le la iba a decir, República. esto tiene que ir al Congreso, ¿no? Sí, Todo no, al pues Congreso. fue radicado la semana pasada al Congreso, se empieza a discutir en las comisiones económicas, las terceras y las cuartas, y ya veremos entonces cómo finalmente queda aprobada la adición presupuestal. Gracias, Julio. Hacemos una pausa muy cortica y al regresar, ¿dónde está el alcalde de Turbo? Creo que Andrés Camaño lo encontró, por fin. Va a responder sobre los salarios que no le paga hace 3 meses a los empleados del municipio. Y les vamos a presentar una escuela de informática, o de programación más bien. Es que informática, eso suena como a 1994. Sistemas. Sistemas es del y 2000. secretariado. No, eso ya es otra cosa. No. Es una escuela muy seria, se llama Holberton. Bueno, ¿seria? ¿Seria? Vamos a verlo al regresar. Sigue la W.